A la mañana siguiente, seguimos un pequeño camino que se deslizaba a través de la cresta de la montaña que estaba frente a nosotros y que señalaba la dirección a la India. Tenía una pendiente ascendente muy suave y fue una caminata fácil. Desafortunadamente, el paisaje era muy árido, sin árboles o piedras. Sentía miedo de que nuestro grupo fuera avistado. Hacia el atardecer descubrimos unas pequeñas montañas rocosas con una alta cordillera de montañas nevadas detrás de ellas. La gente no sabía qué creer. Algunos pensaban que eran las montañas del Alto Kongpo, otros del Bajo. Al ascender más y más, la nieve en las montañas reflejaba el sol poniente y le daba la apariencia de estar hechas de oro. Temimos que si continuábamos subiendo nos encontraríamos en terrenos muy elevados. Por ello, acampamos para hacer noche. La helada era severa. No había riachuelos y la única agua disponible era la proveniente de la nieve derretida. Aparte de esto, la disponibilidad de los fuegos era limitada, en parte por temor a que nos vieran y también por las dificultades en encontrar algo que quemar. Al día siguiente, descubrimos que el sendero que habíamos estado siguiendo solo conducía hacia las montañas nevadas que no estaban en la dirección apropiada. Así pues, cambiamos de dirección y bajamos por una pendiente pronunciada. Por delante nuestro divisamos un valle de aspecto muy agradable con un río cruzándolo. Hubo cierta consternación en el campamento cuando vimos un objeto negro cerca del río que la gente creyó ser un hombre. Esa inquietud fue tan exagerada que imaginaron oír voces. Sin embargo, mirando con mis prismáticos pude ver que solo era un joven Jack, pero podía haber un pastor con él. Aun en ese caso, no había nada que hacer sino continuar nuestro descenso, pues si permanecíamos en la montaña, aún seríamos más visibles. Proseguimos entre sauces y encontramos una choza vacía. Todos los que pudimos entramos dentro y los demás se estiraron al aire libre. Por la tarde, algunos de los miembros más jóvenes organizaron una expedición de exploración. Parecía no haber nadie por allí. Algunos de los refugiados se estaban quedando con muy poca comida y vinieron a pedirme cuánto tiempo pensaba que pasaría antes de que pudieran renovar sus provisiones. Les tuve que explicar que era poco probable de que fuera pronto y debían racionarse la comida muy estrictamente. Todo fue bien durante una semana, pero entonces volvieron de nuevo para preguntarme si mi grupo podía proporcionarles algunas raciones. Desafortunadamente no nos quedaba mucho, pues la marcha había sido tan difícil que cada día habíamos cubierto solo distancias muy cortas. Por entonces nuestro guía había perdido totalmente su aguante. No tenía idea de dónde estábamos, pero proseguíamos, más o menos a ciegas, y después de cruzar varias sierras más, nos encontramos en un gran valle, en terrenos bastante bajos que consideramos deshabitados. Se decidió que yo me adelantaría con Akon Tulku, Jack Tulku, Yonten y nuestro guía, y si encontrábamos una ruta posible, se la señalaríamos a los de detrás.
Fue un gran alivio cuando descubrimos que el valle estaba aparentemente vacío. No obstante, vimos rastros de boñigas y huellas humanas que, según Jonten y el guía, no tendrían más de un día. Tuvimos consultas sobre el siguiente paso, pero ninguno de nosotros tenía ninguna sugerencia positiva. El grupo retrasado esperaba y nos observaba mientras regresábamos. Muchos querían un descanso para hacer té, pero creí que era demasiado peligroso y así pues que continuásemos bajando por el valle. Después de haber descendido aproximadamente la mitad, vimos una montaña. Sus laderas estaban espesamente cubiertas de pinos. De repente, tuve la seguridad que ese era el camino que debíamos seguir, pero Setar no era de mi opinión. Pensó que avanzar siguiendo la fortuna sería muy poco práctico. Sin embargo, empezamos a subir por la pendiente, pero cuando hubimos recorrido un par de kilómetros, Setar y varios más sugirieron que hubiese sido mucho mejor continuar por el valle. Murmuraban que no tenían té y estaban cansados, y ahora debían esforzarse subiendo todavía otra montaña. Les traté de explicar que el valle que deseaban seguir conducía en la dirección opuesta a la India, y también era obvio que había gente viviendo por esta parte del país. Setar y los demás estaban tan irritados que empezaron a argumentar conmigo. Les dije: si queréis seguir el valle, es mejor que lo hagáis, en cuyo caso dejo de responsabilizarme de vosotros. Por mi parte, voy a continuar subiendo esta montaña y cuando lleguemos al punto más aislado, podemos detenernos y hacer té. Algunos de los refugiados gritaron: sí, eso es lo que hay que hacer. Y finalmente todos decidieron seguirme. Comprendía lo terriblemente cansados que se sentían todos. No obstante, estaba seguro de que teníamos que seguir ese camino. Personalmente, sentía un extraño alborozo viajando a través de un paisaje tan salvaje y desconocido. Parecía que una energía interior me mantuviera. Continuamos andando hasta que estuvimos por encima del nivel de los pinos. Aquí la maleza era espesa, debido a lo cual perdimos el camino varias veces. Teníamos que enfrentarnos con un terreno escabroso. Quienes tenían espadas se abrían camino con ellas. Finalmente, llegamos todos a las rocas desnudas de la montaña más arriba de los matorrales. A lo lejos oímos ruidos que parecían provenir de explosiones o del motor de los camiones, o aún pensaban algunos del estruendo de la lucha. Al otro lado de la montaña nos encontramos con un valle seco. Puesto que la decisión de tomar esa dirección había sido totalmente mía, nuestro guía se volvió hacia mí y me preguntó hacia dónde nos debíamos dirigir. En el valle existían 3 brechas y quería saber por cuál íbamos a pasar. Le dije: la del medio, y cuando se me pidió la razón de tal decisión, dije: se debe escoger una, añadiendo los 2 dichos tibetanos: una mente dudosa no satisface ningún deseo, y 2 agujas no pueden coser simultáneamente. Al avanzar por la brecha, vi un montón de piedras a un lado. Esto me alegró, pues mostraba que otros ya habían pasado por ahí.
Más adelante notamos de improviso un viento muy frío y nos encontramos encima de un promontorio desde donde se divisaba un lago con rocas rojas y negras reflejadas en él. Mi determinación de tomar ese camino no se resentía y de hecho descubrimos que no era demasiado difícil avanzar, pues pudimos pasar de roca a roca hasta alcanzar el otro lado en donde encontramos cañadas de animales salvajes. Nos detuvimos por la noche intentando camuflar nuestros fuegos. Sin embargo, era imposible hacerlos invisibles desde el cielo y un avión pasó por encima de nosotros. Para aumentar mis problemas, me fue comunicado que uno de los ancianos estaba muy débil. Sus familiares le estaban cuidando y otros refugiados llevaban su equipaje. Más allá del lago, el terreno era llano y abierto, pero por delante quedaba otra cordillera y así pues, de nuevo, nos teníamos que enfrentar con una ardua subida hacia un collado, siguiendo senderos con huellas de cascos. Aquí la nieve era más profunda. Tuvimos que volver a emplear el método que utilizamos en los pasos más altos, con 8 hombres aplanando la nieve bajo el peso de sus cuerpos extendidos sobre ella, y no obstante, esta vez la pendiente no era tan pronunciada como antes. Desde la cumbre, Shepa creyó que la situación era más esperanzadora. De nuevo podíamos divisar, muy a lo lejos, cordilleras en dirección sur y supimos que ya estarían al otro lado del Brahmaputra. Nuestra posición actual, sin embargo, era cualquier cosa menos una ubicación fácil. El terreno se deslizaba hasta una pequeña depresión y después subía de nuevo a una colina aún más elevada. Otra vez nos vimos forzados a emplear el peso y la ayuda de los 8 hombres. Esa segunda ascensión resultó ser muy empinada y estaba realmente preocupado por el anciano ya muy débil. Decidimos que debía comer más, aunque nuestras propias provisiones ya eran realmente escasas. Esto le ayudó a poder continuar. Estaba ansioso por llegar a la cima del collado, puesto que nuestro guía tenía la convicción de que íbamos en buen camino. Pero cuando llegamos ahí, fue solo para ver que estábamos rodeados por cordilleras montañosas, todas completamente nevadas. Ya no se oían más ruidos de explosiones o, en su caso, de camiones. Parecía que nos encontrásemos al final de una cordillera. El terreno por delante de nosotros llevaba directamente hacia abajo a una serie de lagos casi a un nivel más bajo que la nieve, aunque había manchas de nieve en toda la zona. Nos detuvimos para descansar en uno de los lagos y miré con mis prismáticos al valle a nuestros pies. Era muy amplio, con un río abriéndose paso a través de él entre praderas y arboledas de pinos, pero no vi a ninguna persona. Nuestro guía creyó que nos debíamos encontrar en algún lugar cerca de Chela-Song, la intersección del río del Alto Compo con el Brahmaputra. Sabía que probablemente el distrito sería peligroso, especialmente si tomábamos el paso equivocado, pues esta zona del país tenía que ser definitivamente más poblada, además de estar bajo la ocupación china prácticamente toda la zona. Oímos que los comunistas estaban intentando adoctrinar a los habitantes, lo que significaba que, en algunos de ellos, no se podía confiar enteramente.
Pedí la opinión de los demás y todos fueron de la creencia que si estábamos cerca de Selazón, el amplio valle sería muy poco seguro. Así pues, sería mejor desviarnos hacia el este buscando el Bajo Compo. Por ello decidimos avanzar un poco, descendiendo por la montaña, y entonces virar en redondo hacia el sureste, y esto significaba una ruta más larga y a través de muchos matorrales. Finalmente llegamos a una serie de valles que tuvimos que cruzar. Fue subir y bajar colinas casi por una semana. A pesar de que muy a menudo había enfatizado a todos los miembros de mi grupo que me notificaran sobre cualquier dificultad en particular, no se me notificó de una emergencia, hasta que varios de ellos me vinieron a decir que se habían quedado sin comida. De hecho, estaban empezando a hervir el cuero de sus bolsas hechas con piel de yak. Normalmente este pellejo está muy poco curado, con la mayor parte de la grasa en él, con lo cual tiene en sí algún valor nutritivo. Hice investigaciones en otros grupos y descubrí que tenían que hacer lo mismo. La gente no quiso preocuparme, pues sabían que tenía muchas otras cosas en que pensar. Simultáneamente, y una vez más, habíamos perdido el camino yendo demasiado tiempo en dirección noreste, lo que nos obligó a volver sobre nuestros pasos durante 3 días. La idea de Sepa de que estábamos cerca de Selazón había sido evidentemente equivocada. Seguíamos ahora un pequeño valle en dirección este hasta que también viró hacia el norte y lo tuvimos que abandonar a favor de otro que sí iba hacia el sur. Una vez más se levantaban más montañas delante de nosotros. Las más cercanas no eran demasiado altas, pero después de ellas nos enfrentamos con picos mucho más altos, cada uno de los cuales nos llevó más de un día para atravesarlo. Por entonces, muchos otros refugiados ya habían consumido sus últimas provisiones, a excepción de sus bolsas de cuero. Mi propio gurú tuvo que decidirse a hacer lo mismo, aunque algo de pellejo debería reservarse para construir las balsas con las que cruzar el Brahmaputra, lo que significaba que mientras tanto tendríamos que contentarnos con raciones muy reducidas. Estábamos a principios de noviembre y no quedaban verduras silvestres que pudieran utilizarse como suplemento. A pesar de todas estas contrariedades, el grupo permanecía con buenos ánimos y tan pronto como se encontraba en lugares lo suficientemente remotos, todos reían y cantaban y grupos de personas se unían a los monjes en sus cánticos religiosos. Parecía que todos se hubieran aclimatado a la rutina de viajar y a las dificultades diarias. Hasta entonces el tiempo fue bueno y por la mayor parte soleado, pero ahora el invierno se nos echaba encima con las primeras tormentas de lluvia que se volvía nieve. Cada vez necesitábamos más tiempo para cubrir cualquier distancia sobre esas elevadas montañas y, mirando atrás, a menudo podíamos ver el lugar en donde habíamos acampado la noche anterior. Un día, después de haber llegado a la cima de un collado y mientras bajábamos por el otro lado, pudimos ver terreno abierto con un gran río discurriendo en él. Pensamos que era el Brahmaputra. El paisaje estaba lleno de humo, pero con mis prismáticos pude ver una columna de camiones chinos avanzando por la carretera al lado del río.
Esto fue como un golpe para todos nosotros, pues no sabíamos que había una carretera que pasase por el Bajo Compo. Sepa creyó que esta vez nos debíamos encontrar cerca de Sela Song, donde el río era demasiado ancho para cruzarlo con los medios limitados a nuestra disposición. Además, había un gran establecimiento chino y muchos habitantes. Continuamos viajando durante el día, aunque tomando muchas precauciones. El terreno era mucho más bajo y había muchos valles que quedaban escondidos y en donde podíamos acampar, con lo que resultaba más fácil viajar. La gente que había cruzado antes estas montañas había construido montones de piedras para indicar el camino. Algunos de esos montones, desde lejos, nos alarmaron puesto que parecían figuras humanas. Al dirigirnos más hacia el este, aún estando en terreno elevado, pudimos ver unos cuantos poblados al lado del Brahmaputra. De noche se veían luces. Parecían más luminosas que las lamparillas de las casas y creímos que se trataba de los faros de los vehículos chinos. Nuestro guía dijo que estábamos cerca del monasterio de Temo. Reconoció la curva del Brahmaputra. Por consiguiente, tendríamos que continuar en las montañas por un poco más y además, siguiendo las curvas del río, la distancia sería mayor. En ningún caso podríamos encender fuegos durante el día y por la noche solo teniendo mucho cuidado de esconderlos haciendo agujeros en el suelo. Por entonces estábamos sintiendo la falta de comida de forma bastante intensa y llegamos a la conclusión de que teníamos que encontrar una ruta más corta. Pensamos que donde nos encontrábamos era demasiado peligroso, así que retrocedimos hasta un área más remota. Podíamos viajar casi únicamente desde la puesta del sol hasta medianoche, pues había muy pocos matorrales o cualquier otro tipo de protección. Una vez más, nuestro guía estaba confundido y nos llevaba de un collado a otro. El anciano que había estado tan enfermo finalmente se derrumbó y murió. Su hijo había hecho todo lo posible por ayudarlo y se lo había cargado a cuestas para cruzar los peores pasos. De repente, otro anciano se sintió demasiado agotado para continuar andando e insistió en bajar a uno de los pueblos que se veían a lo lejos. Prometió no divulgar dónde nos encontrábamos ni contar a nadie sobre la partida de refugiados. El paisaje empezaba a cambiar haciéndose más rocoso y el terreno más estéril. Cruzamos rutas locales que tuvimos que evitar y normalmente resultaba difícil encontrar un lugar adecuado para acampar. La mayor parte del grupo daba señales de estar muy fatigado, pero, a pesar de todo, se mantenían animados. Después de cruzar varias sierras en terreno más elevado, Sepa comprendió que nos estábamos acercando al paso de Temo en la carretera de Powo a Lhasa. Esto significaba que debíamos cruzar la carretera en la cima del paso y para ello tendríamos que viajar de noche. Todo el camino estaba cubierto de nieve y resultaba imposible evitar que dejáramos huellas. Desafortunadamente, no conseguimos llegar al paso esa misma noche y nos vimos forzados a acampar en el intenso frío, escondiendo nuestros fuegos con la mayor precaución. A la tarde del día siguiente emprendimos viaje.
Había muchos senderos de animales salvajes, pero a causa de la nieve nadie viajaba por aquella ruta. Al atardecer pudimos ver el paso por debajo de nosotros, pero tuvimos que esperarnos hasta que fuera de noche y desde nuestro escondite vigilamos escuchando cuidadosamente para descubrir a cualquier posible viajante en la carretera. Aunque la nieve se acumulaba en las faldas de la montaña, la carretera misma estaba limpia y conseguimos cruzarla sin ningún contratiempo, aunque se podían ver las huellas claramente de un caballo y un hombre que habían pasado por allí de mañana. Había pedido a todo el mundo que anduviera en fila para que así nuestras huellas no parecieran de un gran grupo. Necesitábamos ahora apresurarnos lo más que pudiésemos para encontrar algún lugar en donde escondernos antes de que amaneciese. Desafortunadamente, el terreno en esta zona era bastante árido, con muy pocos matorrales y casi enteramente cubierto de nieve. Le habría resultado muy fácil a alguien seguirnos, así que estacionamos a un hombre detrás del grupo y uno que marchara adelante para explorar el terreno. El terreno era ondulado y cuando llegamos a los puntos más elevados pudimos divisar varios kilómetros alrededor, pero lo único que realmente atraía nuestra atención era la ruta que habíamos seguido. De nuevo nos desviamos y descubrimos montañas más altas delante de nosotros que parecían deshabitadas y salvajes. Así que de nuevo pudimos viajar durante el día. Desde el momento en que cruzamos la carretera y a pesar de lo cansados que estábamos todos, habíamos realizado un esfuerzo especial para andar deprisa. No podíamos permitirnos el detenernos y nos teníamos que conformar con pequeños descansos tomados a intervalos. El hecho de que todo el mundo estaba con raciones pequeñas hacía el esfuerzo mucho más grande. Lo más importante era conservar nuestras energías para el momento crítico cuando tuviéramos que cruzar la carretera china principal y después el Brahmaputra. Después de viajar varios días más, nuestro guía perdió de nuevo la ruta y solo pudimos suponer nuestra dirección. Mientras continuábamos, nos vimos enfrentados con constantes estribaciones de montañas y valles. Parecía no haber posibilidad de cruzarlas. Se ha mencionado antes que la gente que era incapaz de cargar con su propio equipaje se lo había organizado a menudo con otra persona más fuerte que le llevase su carga, prometiéndole la mitad de su contenido al final del viaje. Mi grupo pensaba que debía hacer uso de su reserva de sampa. Con gran sorpresa descubrimos que el hombre que había estado llevando la carga no solo se había comido su parte, sino que además había usado la nuestra. Y lo mismo había sucedido en otros varios casos. Sin embargo, nadie se atrevía a matar ningún animal salvaje con los que nos cruzamos a lo largo de nuestro recorrido. Este compasivo autocontrol, mostrado por la totalidad de un grupo de gente desesperadamente hambrienta, me conmovió enormemente entonces, y aún permanece como un recuerdo valioso de aquellos días de sincera búsqueda. Estábamos perdidos, rodeados por rocas en todas las direcciones. No podía hacer otra cosa que recurrir al Takpa. La cuestión a la que nos enfrentábamos era cuáles rocas escoger para nuestra siguiente escalada.
siguiendo las instrucciones dadas por el TACPA, y después de subir esa roca en particular que me había sido indicada, vimos una gran montaña con un collado en su reborde. La nieve era muy profunda y el sol nos deslumbraba, pero por suerte la mayor parte del grupo llevaban anteojos oscuros o viseras. De hecho, la subida fue más fácil que el terreno accidentado en el que nos estuvimos moviendo anteriormente, pero tuvimos que saltar de peñasco en peñasco. Sin embargo, la bajada, por el otro lado, hacia un nivel más bajo, era muy empinada y parecía no haber ninguna señal sobre hacia dónde dirigirnos. Una vez más, tuve que tomar la decisión, así pues, dirigí al grupo hacia un pequeño lago rodeado de terreno rocoso que dejamos a un lado solo para encontrarnos de frente a otras 3 cordilleras con collados bastante empinados que gradualmente descendían hacia zonas más bajas. Después de esto, apareció delante de nosotros otra línea de montañas con un paso a través de ellas que no parecía demasiado empinado. Sepa y yo siempre fuimos en vanguardia para guiar al grupo, y cuando alcanzamos la cima de este último paso, nos asombramos de ver la carretera principal de Sichuan a Lhasa, discurriendo en la falda de la montaña a nuestros pies, a menos de unos 250 metros de donde nos encontrábamos. Pedí a todos que no hiciesen ningún ruido y que esperasen a que pudiera encontrar un lugar donde poder escondernos. Esto no era difícil en el terreno cubierto de cantos rodados, y así pues, cuando todos estuvieron a cubierto, Sepa y yo salimos para investigar nuestros alrededores. Con los prismáticos pudimos ver la carretera conduciendo a través del paso de Serkien, que era el punto determinado al que queríamos llegar. Una vez lo hubiéramos cruzado, estaríamos muy cerca del Bajo Khompo y del lugar por donde deberíamos cruzar el Brahmaputra. Cuando volvimos a la partida, vimos que todos estaban preparando para emprender la parte más difícil del viaje. La gente mayor estaba nerviosa, temiendo que viajar por el lado sur del río sería demasiado para ellos, y si se caían al cruzar la carretera, los chinos los descubrirían con facilidad y por ellos encontrarían a todo el grupo. Les dije que deberíamos cruzar la carretera en Serkien todos juntos, y los jóvenes deberían llevar el equipaje de los mayores para permitirles andar más deprisa. Si mientras estábamos cruzando aparecía un camión chino, todos debían echarse en las cunetas a ambos lados de la carretera y no hacer ningún movimiento. Nos esperamos hasta que fuera de noche para acercarnos a la carretera, pero cuando estábamos a una distancia de unos 20 metros, vimos de repente las luces de los faros de un camión. Afortunadamente había suficientes rocas en las proximidades detrás de las cuales nos escondimos todos. Tuve que ser muy severo con una mujer que, para ayudarse a controlar el miedo, cantaba mantras en voz alta. Le dije que solo debía murmurarlos con su respiración. Puesto que la carretera hacía muchas curvas, siguiendo las montañas, pudimos escondernos mientras el camión estaba a cierta distancia. Mientras se iba acercando, pudimos oír el sonido que hacía al cambiar de velocidades, y muy pronto sus faros iluminaron las mismas rocas en donde nos camuflábamos. Sostuvimos nuestras respiraciones y los segundos parecieron horas,
Pero finalmente el camión se perdió de vista y dejamos de oír el ruido de su motor. Justo en el momento en que nos estábamos levantando para iniciar la carrera, un hombre ya estaba en pie. Oímos el ruido de un segundo camión. Mientras se acercaba, oímos los chinos hablando con voces chillonas y, según nos pareció, excitadas, y sentí miedo que fuera debido a que nos habían visto. No obstante, todo fue bien y el camión prosiguió su viaje. Después de un silencio de unos 5 minutos, marchamos todos juntos, cruzando la carretera, dejando 2 hombres atrás para borrar nuestras huellas. Al otro lado del terreno, él continuaba siendo rocoso, pero se volvió más llano a medida que descendíamos por el valle. El aire también era más cálido. La disciplina que todos habían observado estaba por encima de todo comentario. Iban muy serios y nadie habló una palabra. Después de unos 5 kilómetros nos dirigimos hacia una hondonada que quedaba a un lado y estaba densamente arbolada. Todavía podíamos divisar parte de la carretera y hubiéramos podido ver cualquier luz acercándose. Sin embargo, parecía que el tráfico en la carretera había cesado. Anduvimos hacia arriba a través del valle para cruzar una cima. La monja, que era hermana del Chopon del monasterio de Yak, sucumbió tanto física como mentalmente. Hubiera sido demasiado peligrosa si toda la partida se hubiera detenido por ella. Le dimos la poca comida de la que podíamos prescindir y la dejamos. Fue una decisión horrible y me quedé con un sentimiento de culpabilidad, pero la seguridad de toda la partida no permitía otra alternativa. Hablando en general, los refugiados mayores, el andar a un peso moderado, habían conseguido ahorrar energía para estos momentos especialmente peligrosos y marchaban en cabeza, mientras que eran los jóvenes los que se demoraban. Yo mismo me sentía extenuado. Tanto Akon Tulku como Jack Tulku hacían lo que podían para animarme. Sin embargo, este último estaba desgastándose con esas continuas subidas y bajadas por las montañas. No dejaba de decirme: «Rinpoche, ¿qué crees que encontraremos detrás de esta montaña?». A lo que solo podía responderle: «No lo sé, a lo mejor un valle hermoso, cálido y resguardado». Finalmente, para hacerlo callar, le dije: «Probablemente nos encontraremos todavía con otro pico nevado». Esto lo tranquilizó. Después de trepar la siguiente cadena de riscos, anduvimos por la serranía durante unos 4 kilómetros en dirección al sur. Mi opinión era que nos debíamos mantener hacia esta dirección, pero nuestro guía estaba muy empeñado en dirigirnos hacia el oeste. Al cabo de un tiempo, llegamos a una pequeña oquedad rocosa cubierta de matorrales en donde pudimos acampar. El suelo era demasiado irregular para que la gente pudiera echarse con comodidad, pero estábamos todos agradecidos por haber encontrado un lugar en donde hacer un alto. Inmediatamente encendimos fuegos, con cuidado de esconderlos bien. No había tiempo suficiente para cocer nuestro cuero y otros refugiados nos habían mostrado cómo hacerlo. El pellejo debía mantenerse en remojo durante el día hasta que se daba de sí. Entonces se cortaba en pequeños trozos y a continuación se hervía durante varias horas hasta que empezaba a chisporrotear y tomaba la apariencia de la carne.
Aún teníamos un poco de té, sal y mantequilla, y después del primer sorbo de nuestra bebida nacional, todos nos encontramos mejor. Jonten era jefe de cocina de nuestro grupo y también se encargaba de servirla. Estaba esperando compartir el plato comunitario cuando dijo: «Hemos guardado un poco de champa especialmente para usted». Le pregunté el por qué, pues deseaba compartirlo todo en términos de igualdad. Él respondió que no era adecuado que su abad comiera cuero. Me sentí un poco entristecido que entre yo y los demás se hubiera trazado esta línea. Sin embargo, descubrí que los monjes de Akuntulku y Yaktulku habían hecho lo mismo por ellos. Por ahora todo el mundo había recuperado los buenos ánimos y dormimos en la hondonada durante todo el día siguiente. Algunos de nuestros hombres subieron a la montaña para explorar el terreno con los prismáticos. Podían ver la carretera china que acabábamos de cruzar y docenas de camiones llenas de soldados en ella. Algunos de los refugiados se habían vuelto un poco descuidados, dejando humear sus fuegos durante el día, y tuve que ser muy firme con ellos. Hacia el atardecer emprendimos de nuevo viaje para cruzar otras sierras. El suelo estaba cubierto con hierba y descendía en terrazas de manera muy suave. No obstante, el viento era muy frío y cortante. Podíamos ver pueblos en la lejanía y mucho más lejos, detrás de ellos, una cordillera de picos nevados que suponíamos debía estar al otro lado del Brahmaputra. Empezando de nuevo al día siguiente, descendimos aún más por la colina hacia el valle del Bajo Kompo, a través del cual corre el Brahmaputra, siendo en este punto más estrecho. Esta zona estaba muy poblada y había aldeas a mitad de la montaña en un estrecho pedazo de tierra al lado del río, aparte de otros varios en valles secundarios. El terreno estaba densamente poblado con agrifolio. No vimos ninguna carretera ni oímos ningún camión. Esto nos confortaba, pues nos facilitaría las cosas al intentar cruzar el gran río. Entre nosotros y él se extendían una serie de pequeñas colinas y valles en donde surgían aldeas y, de hecho, podíamos ver humo saliendo de algunas de sus casas. Así pues, buscamos un lugar en la montaña desde donde se pudiera llegar directamente al borde del agua. Por delante de nosotros quedaba un pequeño valle cerrado, cubierto de maleza, pero descender por él en un suelo tan irregular no era algo que pudiese hacerse durante la noche. Oyendo las voces de hombres y perros ladrando, creímos que sería poco inteligente proseguir. Así que nos quedamos donde estábamos para hacer noche. Al día siguiente envié a 2 hombres a explorar. Encontraron un camino que descendía por la colina que parecía, no obstante, pasar peligrosamente cerca de las aldeas, con lo que cambiamos nuestra dirección, abriéndonos camino por medio de malezas espinosas hasta descubrir terreno más fácil donde solo crecían los pinos y el acebo. Aquí hacía mucho más calor. Avanzamos hasta percibir el olor de madera quemada en el aire. No atreviéndonos a proseguir, acampamos entre los peñascos. De nuevo, mandé hombres para ver los alrededores y a la luz del día me fui con Sepa y Uryan Tenzin para explorar por mí mismo. Pensamos que si seguíamos una estribación que corría debajo de nosotros,
Esta nos conduciría hasta el Brahmaputra sin obstáculos. Sin embargo, solo podíamos ver la ladera del risco que llegaba al río y no podíamos estar seguros de que hubiese algún pueblo a su lado. Había además otros problemas. Necesitaríamos balsas para cruzarlo. Habíamos traído el cuero de las dos con las que cruzamos el Niegua, pero lo habíamos plegado y como resultado se había endurecido. Necesitaría remojarse durante mucho tiempo y había pocos riachuelos en los alrededores. Dije a mis compañeros que por lo menos podíamos avanzar un poco más, pues estaba seguro de que no había aldeas en la vecindad. Así pues, emprendimos viaje al atardecer. De repente, descubrimos huellas humanas en nuestra ruta y nos dimos de frente con un molino de agua un poco más adelante. Afortunadamente el hombre que trabajaba en él ya se había ido a casa para pasar la noche. Algunas de las gentes de Repón, que tenían una escasez de provisiones desesperadas, sugirieron derribar la puerta y, si encontraban algo de comer, se lo llevarían dejando a cambio algo de dinero. Les dije que esto solo serviría para dejar pistas que conducirían a que nos descubrieran. Más adelante llegamos a una cañada de caballos y oímos el tintinear de la campana de un caballo que pasaba. La partida se vio envuelta en la murmuración. Se preguntaban si sería un chino o un aldeano. Si era eso último, pensaron que tal vez nos pudiera vender un poco de comida. Cruzamos esta senda local mirando a través de mis prismáticos y parecía como si el terreno rocoso conduciera hasta el río, en cuyo caso era el momento de preparar las balsas. Necesitábamos como mínimo 6 más. Exploramos los alrededores hasta encontrar un lugar adecuado cerca de un torrente en donde pudiéramos poner a remojo nuestras balsas junto con la piel de otras bolsas de cuero de yak. Todo el campamento se unió en el trabajo de construir las estructuras y coser los trozos de cuero bajo la supervisión de Urgyen Tenzin. Por entonces, para comer quedaba poca cosa aparte del cuero. La salud de la gente empezaba a verse afectada y ya se mostraban síntomas de enfermedad. Estaba muy preocupado y trataba de pensar si había alguna manera de conseguir más provisiones. Existía la posibilidad de acercarnos a alguna aldea alejada y descubrir si los chinos estaban controlando toda la zona o si había alguna posibilidad de comprar algo de comida. Siempre había el peligro que alguien de la aldea pudiera actuar como espía. Expuse la sugerencia a los miembros de más edad de la partida. Algunos de ellos pensaban que lo teníamos que intentar. Otros consideraban que era un riesgo demasiado grande. Todos estuvieron más o menos de acuerdo, sin embargo, que debíamos, antes que nada, cruzar el río. Nos llevó 2 días para hacer 8 balsas. Nos pusimos en marcha al crepúsculo. Por ahora ya nos habíamos quedado con muy poco equipaje y todo lo que quedaba fue llevado por otros, quedando 3 hombres libres para llevar cada uno las balsas. Llamé la atención de que nos estaríamos moviendo entre aldeas. Deberíamos tener muchísimo cuidado y no hacer ruido. Con todo el mundo andando en una sola fila. A pesar de todas las dificultades ante lo que se les avecinaba. Conduje la hilera junto con Sepa, que resultó ser de gran ayuda.
Aunque no conocía esta parte del país, estaba familiarizado con la distribución general de las aldeas y los senderos que las unían. No había forma de evitarlos, y aunque vimos luces en las casas, no vimos a nadie. Mientras descendíamos estos pequeños senderos, las balsas debían llevarse levantadas y tocaban con los salientes del camino, crujiendo con el roce. También era difícil mantener callados a los niños, lo que se añadía a nuestras ansiedades. La distancia resultó mayor de lo que pensábamos, con lo que no había tiempo suficiente para intentar vadearlo esa misma noche. Encontramos un lugar al otro lado para escondernos y disponer de las balsas. Yo, con Sepa, Urgien Tenzin, Yonten y varios más, llevando una de las balsas, decidimos tomar un camino que subía por la ladera de la montaña. Esperamos un buen rato al resto de la partida que se había rezagado, pero nadie apareció. Por consiguiente, continuamos ascendiendo por la colina hasta llegar a un lugar en donde pudimos esconder nuestra balsa entre los acebos y echarnos a descansar. Pero para mí, dormir fue imposible. Continuaba preguntándome por qué el resto de la partida se retrasaba tanto. A las primeras luces del alba oímos pisadas sobre las hojas secas del suelo. El sonido se acercaba cada vez más. Sepa tenía su fusil preparado. Me lancé sobre él y le dije que no debía haber disparos. Me pidió que no hiciera ruido. Los pasos siguieron y un hombre se hizo visible. Resultó ser un mensajero de nuestra partida. Estaba contentísimo de habernos encontrado, pero nos dijo que también esperaba haber encontrado a otros 2 hombres de nuestra partida que llevaban una balsa, pues no estaban con el resto de los refugiados. Lo que sucedió fue que, habiendo perdido el contacto con nosotros la noche anterior, habían descubierto un lugar para esconderse en una oquedad muy espesa bajando por la ladera. Estas noticias del comportamiento de cierta gente en el campamento me preocupó sobremanera, pues me dijo que habían encendido fuegos y no estaban lo suficientemente silenciosos. Lo envié de vuelta con un mensaje en el que decía que las normas se habían establecido para salvar la vida de 300 personas y debían ser observadas estrictamente. Debía decir a todo el mundo que tan pronto como oscureciera nos uniríamos a ellos y deberían estar preparados para cruzar el río. Desde nuestra hondonada no podíamos ver muy lejos y no sabíamos si había casas en la vecindad, pero al salir el sol nos dimos cuenta de que habíamos encontrado un buen escondite. No obstante, no lográbamos descubrir agua en los alrededores y nos sentimos todos muy sedientos. Así que Sepa decidió bajar al campamento del resto de la partida para traer un poco. No podía haber ningún problema en el desplazamiento, pues entre los 2 campamentos existía suficiente protección. Sugirió que visitaría algunas de las aldeas, pretendiendo hacerse pasar por un hombre de la zona, pues vestía sus mismas ropas, pero le dije que esto podría convertirse en un peligro para todos. Mientras estaba fuera, Urgien Tenzin y yo cogimos los prismáticos y subimos hacia la montaña para observar el terreno. Nos encontramos al final del risco y podíamos ver las 2 orillas del Brahmaputra y el terreno alrededor de cada una. En un punto el río era bastante estrecho, pero tendríamos que acercarnos a varias aldeas para alcanzarlo. Podíamos ver templos blanqueados de donde ondeaban banderas rojas,
y éstas también estaban en la mayoría de las casas. Un remanso corría en la otra orilla del río, más abajo del lugar por donde probablemente íbamos a cruzar. Quedaba un trozo de terreno entre las dos partes, el remanso y el afluente principal, que al tener muchos árboles nos ofrecía la cobertura necesaria. Al final del remanso parecía existir un pasaje seco hasta tierra firme. El terreno en esa zona era bastante uniforme y llano por unos 250 metros y entonces ascendía gradualmente hasta otra vertiente montañosa. El sendero conducía a una aldea en la colina inferior de la montaña, a unos 4 kilómetros de distancia. También allí las banderas rojas ondeaban sobre las casas y una muy grande estaba emplazada en el edificio del templo de color blanco. Las praderas se extendían en todas direcciones donde pastores cuidaban sus rebaños. Tomando todo en consideración, continuamos pensando que lo mejor sería cruzar el río en el estrechamiento, andar el trozo de terreno hacia el remanso y también cruzarlo y avanzar por el pasaje final. Tendríamos que arriesgarnos a pasar por las aldeas que se encontraban más abajo de donde estábamos. Por la tarde nos sentíamos bastante deprimidos. El sol era caliente y deseábamos tener algo para beber. Alrededor de las 4, una manada negra de cuervos empezó a dar vueltas por encima de nosotros, y sus sombras se dibujaban a través de la montaña, pues el sol se estaba poniendo, y sus graznidos roncos sonaban realmente siniestros. Volvimos a nuestro pequeño grupo en la hondonada y vimos que Sepa había traído un poco de agua. Nos dijo que algunos de los refugiados habían ido por su propia cuenta a las aldeas para intentar comprar provisiones y los aldeanos le habían contado que habían visto 2 hombres encadenados que los chinos habían arrestado alegando que habían robado un buey. Seguramente serían nuestros hombres que desaparecieron con una balsa. La gente del pueblo comprendió que los que intentaban comprar comida era para escaparse y no estaban dispuestos a verse involucrados, además de recibir dinero por sus provisiones. No obstante, les informaron que en este tiempo del año todos los pasos al otro lado del Brahmaputra estarían cerrados por la nieve. No nos quedaba otra solución que continuar el viaje. Esperamos a que anocheciese y luego nos dirigimos al campamento inferior. Había dado órdenes estrictas de que todo el mundo estuviera preparado para la partida, pero al llegar al campamento vi que no habían terminado de empaquetar y les dije que se dieran prisa. Mientras trataban de organizar sus equipajes, mi asistente descubrió que una pequeña bolsa de champa que había guardado para mí acababa de desaparecer. Sus sospechas recayeron en un muchacho y, perdiendo los estribos, empezó a pegarle. Otros trataron de detenerlo. Desafortunadamente, esto le encolerizó aún más. Todos empezaron a gritar y discutir. Todo el campamento estaba alterado, lo que retrasó todavía más las preparaciones. Les hablé muy severamente, pues comprendí que todo el mundo estaba en las puertas de volverse histérico. Agarrando a mi asistente por el brazo, le dije que se controlara, explicándole que este era el momento más decisivo de nuestra huida. Cada minuto era valioso. El hombre aún estaba muy agitado, pero cuando vio la mirada grave que le dirigía, se calmó y trató de contarme que el chico había robado la champa. Le dije: no creo que él lo haya hecho, pero en cualquier caso, deja que se la quede.
En estos momentos todos necesitamos fuerzas y espero que si ha cogido la comida, esto le ayudará a trabajar mucho más intensamente. Lo que me preocupa y me entristece es saber que alguien de nuestra partida robara un buey y 2 hombres inocentes estén sufriendo por su crimen.